Buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, amigos? Bienvenidos de nuevo al 42×42. Estamos en el episodio 34 y después de unos días de pausa en los que el calor nos ha obligado a tener que bajar el ritmo, volvemos a la carga. Estamos en el Baix Llobregat, una de las comarcas más bonitas de Cataluña, una de las más pobladas también, la tercera más poblada en concreto, y vamos a hacerla intentando evitar las horas de máximo calor. Por eso salimos muy prontito, a las 6 de la mañana. Y ya que estamos aquí en Sant Joan d'Espí, hoy nos acompaña un titán, un auténtico rey de la carretera. Hoy va a hacer el capítulo con nosotros el Tete Ismael. ¿Qué tal? Así que acompañándonos, porque el capítulo de hoy se viene muy interesante. Vamos a ver mucha historia modernista, vamos a ver algunos de los lugares más agradables para vivir cerca de Barcelona y vamos a ver los últimos kilómetros del maravilloso río Llobregat, hasta llegar al delta. Así que acompañarnos porque el capítulo de hoy se viene calentito. Acabamos cruzando ya Sant Joan d'Espí, esta población de apenas unos 40.000 habitantes, con un pasado marcadamente agrícola, pero que a raíz del siglo XX empieza a crecer como uno de los puntos cercanos a Barcelona. Y probablemente lo más interesante a ver serían las pequeñas joyas modernistas que nos dejó el arquitecto Josep Maria Jujol, uno de los discípulos de Gaudí, que nos ha dejado aquí en Sant Joan d'Espí un par de casas señoriales que todavía hoy se pueden visitar. El Ismael, lo de Sant Joan d'Espí, ¿por qué es? Hostia puta. ¿Por Samuel Espí, el del internado? No, me parece que es por un pino, ¿no? Sí. Sant Joan d'Espí Sí. y de ahí pues pasó a Despí. D'Espí. A ver si encontramos el quinto pino de Sant Joan d'Espí. Sant Joan d'Espí, también conocido sobre todo por ser la sede de los estudios centrales de TV3, que a raíz de la recuperación de la autonomía en los años 80, el gobierno catalán impulsó la creación de la cadena autonómica. Se ha convertido sin duda en el principal creador de contenido en catalán. Algunas de las series tan importantes como Crims, Polonia o muchos de las ficciones que han alimentado nuestra juventud, como Nissaga la Pudé, Black Roots o Al cor de la ciutat. ¿Qué habrá sido el Peris? ¿Dónde estará el Peris? Kilómetros ya, hemos dejado Sant Joan d'Espí y estamos recorriendo el casco histórico de Sant Just Desvern. También una población de que en su nombre aparece otro árbol, en este caso el Vern, que sería, ¿cómo se dice en castellano el Vern? Sant Just Desvern, probablemente una de las poblaciones con mayor renta por cápita de Cataluña. Algunas de estas casas por aquí están monedito, famoso por un edificio en particular, no sé si lo conoces. El Walden, sí señor, un edificio creado por el arquitecto Ricardo Bofill en los años 70 y que tiene una arquitectura muy particular, bastante rompedora para la época. Casi 7 kilómetros ya en este maravilloso día de julio. Ahora mismo la temperatura es súper agradable. Pregúntamelo de nuevo en 2 horas, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos a estar dentro de 2 horas. Aquí justo donde ya dejamos de dirigirnos hacia el norte. Ya no vamos a ir más allá de Sant Feliu. Nos quedarían algunas poblaciones por allí, como por ejemplo Molins de Rei, muy importante, una de las poblaciones más importantes del norte del Baix Llobregat, y también Martorell, sin duda una de las locomotoras industriales de Cataluña, conocida por sus múltiples factorías, entre ellas la de la importantísima SEAT. Y ahora mismo vamos a cruzar el río Llobregat, que como ya hemos visto en otros capítulos, comienza en Castellar de N'Hug, en el Alto Berguedà, atraviesa Cataluña de norte a sur y acaba atravesando lo que sería esta comarca hasta llegar al delta del Llobregat, justo en el Prat. ¿Sabes lo que son las esclechas del Papiol? Tienen un nombre, vamos, maravilloso. Las esclechas del Papiol son unas pequeñas, bueno, unas pequeñas no, son unas grandes grietas formadas justo aquí detrás en la Serra de Collserola, en el término del Papiol, tan grandes que pueden llegar a alcanzar entre 2 metros y medio, y que se pueden recorrer tanto caminando como corriendo. Te recomiendo que las hagas. Toma nota. Venga. Aprovecho también para mandar un saludo al gran Ignasi, Fernández. lo más grande del Papiol después de las esclechas. Adelante, Ignasi. Tal como veíamos en otras comarcas, el Llobregat ha sido utilizado durante siglos, y aquí, en este parque agrario del Baix Llobregat, se utiliza el terreno irrigado por el agua del Llobregat para el cultivo. Podemos encontrar frutales, podemos encontrar oliveros y sin duda kilómetros y kilómetros de extensión desde donde pequeños productores, pequeños agricultores, todo aquello que vemos detrás nuestro es Sant Vicenç dels Horts. Y aprovechamos que estamos también en Sant Vicenç para mandar un enorme saludo
para mi familia sueca, para mis queridísimos Skog, y que tanta fuerza me dais. Así que un beso muy grande a mi sobrino Alberto, a mi sobrino Óscar, Fernando, Emma, os quiero mucho. ¡Mua! Casi 11 kilómetros ya y estamos entrando en Sant Boi de Llobregat, una de las ciudades más pobladas del Baix Llobregat. Uno de sus principales atractivos está justo allí, no lo vemos desde aquí, pero luego os pondré unas imágenes. Se trata de la Colonia Güell, uno de los grandes monumentos modernistas, diseñada por el gran arquitecto Antoni Gaudí. Probablemente lo más importante de esta Colonia Güell sea su cripta, en la cual su escultura es una auténtica obra de arte. Y de Sant Boi, ¿sabes quién son de Sant Boi? Los hermanos Gasol. Hostia, Claro, los hermanos Gasol son de Sant Boi, se criaron aquí en el Bàsquet Llor, que es una de las grandes escuelas baloncestísticas del Baix Llobregat. Mítico ese salto que hicieron los hermanos Gasol para dar el pistoletazo de salida en el All Star de Nueva York en 2015. Llegamos al primer tercio de la prueba. Y Tete, ¿tú sabes lo que significa el primer tercio de la prueba? Sí que lo sabes. El primer tercio de la prueba significa que sacamos un tercio fresco de la nevera y nos lo bebemos. Vamos a brindar con una cerveza del mundo. Y hoy, en conmemoración del maravilloso 3-0 que le metió España a Austria el otro día, vamos a sacar una cerveza austríaca de la nevera. La cerveza Stiegl. bien hilado, Bien hilado, ¿eh? Vamos a bebernos una cerveza Stiegl, que es sin duda una de las cervezas más tradicionales del centro de Europa. Los orígenes de esta cervecera son de hace más de 500 años, pero aún así se ha convertido en una marca moderna. Estamos hablando de una lager con cuerpo, la preferida de los austriacos. Supongo que ahora deben estar llorando y bebiendo mucha Stiegl. Se habrán puesto morados de Stiegl para recuperarse de esta eliminación mundialista. Así que cogemos, ¿sabes cómo se brinda en Austria? ¿No? Prost. Prost. Así que Prost por nuestros amigos de Austria, por nuestros suscriptores austriacos, que ahora mismo son 0, pero probablemente crecerán después de este vídeo. Bueno, pues han sido casi 14 kilómetros a tope, me he comportado. Así que yo voy a seguir la ruta, me meto ya directamente hacia el Bajo Llobregat, hacia el Bajo Baix Llobregat. Hemos vivido cosillas a lo largo de estos casi 25 años que nos conocemos. Algunas historias míticas, pero nunca habíamos corrido tantos kilómetros juntos. Probablemente no. Muchísimas gracias por compartir esto conmigo. La verdad es que este 42 por 42 no tendría sentido si no lo vivo con la gente que más quiero. Y ves preparando un par de Stiegls, que lo celebramos a la vuelta. Y una tortillita, puede ser que caiga también. Acércate por Mercadona a ver si tienen un par de Stiegls. Stiegls igual no tienen, pero unas Steinburgs igual no cuela como Stiegls. Nada, que muchísimas gracias, que sigue corriendo, que te veo muy en forma. Estás más guapo ahora que hace 20 años. Ahora tengo un ratito hasta casa, o sea que nada, yo un placer a ver. Venga, seguimos, adelante. Vamos. El Baix Llobregat, que queda encajonado por 3 grandes accidentes geográficos. En la zona sur tenemos el Massís del Garraf, que lo separa de la zona del Penedès. Aquí, en la zona norte, tenemos la Serra de Collserola, que sería el gran parque natural que lo separa del Barcelonès. Y un poquito más hacia el oeste nos encontramos las montañas de Montserrat, que serían el límite más oriental y nos separarían ya de las comarcas de l'Anoia. Esta iglesia de Sant Baudiri, que es una mezcla de estilos neoclásico y barroco, hecha en el siglo XVIII, restaurada un par de veces, y que alberga dentro de la propia iglesia los restos mortales de Rafael de Casanovas, una de las grandes figuras de la Guerra de Secesión. Precisamente aquí en el Baix Llobregat se vive una de las representaciones escénicas más importantes de la cultura catalana. Estamos hablando de las Passions, de Esparreguera y de Olesa, ambas declaradas bienes de interés cultural. Se trata de 2 representaciones que combinan el teatro, la religión y la cultura, donde cientos de artistas locales representan la vida, pasión y resurrección de Cristo. Y también en el norte del Baix Llobregat, nos encontramos las covas de Salnitre
de Collbató, una auténtica maravilla natural a los pies de Montserrat, con cientos de kilómetros de senderos para recorrer y un auténtico espectáculo natural dentro, en el interior de las cuevas. Venga, seguimos caminando en dirección al mar y estamos atravesando todo lo que serían los espacios de las terminales 1 y 2 del aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona, uno de los aeropuertos con mayor tráfico de toda Europa, que sirve no solo a la ciudad, sino a todos los destinos turísticos de Cataluña. Más de 80 millones de pasajeros a lo largo del año pasado, en un aeropuerto que ha crecido exponencialmente, sobre todo desde la inauguración de la segunda terminal. Pues aquí, justo a las afueras del aeropuerto, en este maravilloso punto que es el espacio protegido de Remulà, Filipinas. Esta pequeña banda de naturaleza alrededor del aeropuerto que sin duda se ha convertido en una auténtica estación de servicio para las aves migratorias. Llegamos al kilómetro 21 y eso significa que estamos en el Ecuador del episodio de hoy. 21 kilómetros, justo por encima de las 3 horas. Vamos bastante bien, el calor de momento no aprieta salvajemente, así que estamos llevándolo en condiciones. Todavía queda la mitad del recorrido, así que vamos a intentar hacerlo en este calurosísimo 5 de julio. Capítulo 34, seguimos adelante, ¡vamos! Llegamos al kilómetro 24 de la ruta de hoy y hemos conseguido contactar con el mar Mediterráneo, aquí en esta maravillosa playa del Remolar. De hecho, desde aquí vemos ya primero lo que sería todo el contorno del Massís del Garraf, que nos separaría de lo que es la región del Penedès. Dejamos atrás ya el mar Mediterráneo y nos dirigimos hacia el centro del Prat, mientras estamos aquí en la parte trasera de la pista 1 del aeropuerto. Desde aquí salen algunos vuelos, como este Vueling de aquí. Fijaos de que tenemos un incendio activo justo detrás del aeropuerto, en una semana particularmente negativa para los incendios. Podéis chequear el vídeo que hice hace unos días sobre el incendio de la Serralada de Marina, justo al lado de donde vivimos. Tenemos otro terrible incendio ahora mismo activo en la zona del Baix Empordà, muy cercano a las urbanizaciones de Calonja. Particularmente triste porque es una de las zonas que recorrimos en el capítulo del Baix Empordà. Algunos de los lugares que aparecen en ese vídeo están ahora mismo completamente calcinados. ...31 kilómetros ya y estamos justo saliendo del recinto del aeropuerto de Barcelona. Y en esta época de verano podemos encontrarnos de que el tráfico aéreo es de aproximadamente un vuelo cada 3 minutos. Otro avión aterrizando aquí. Uno como estos, cada 3 minutos. Esto que veis justo aquí detrás mío es una plantación de alcachofas, las famosas alcachofas del Prat, probablemente uno de los elementos gastronómicos más importantes del Baix Llobregat. También cabe destacar los espárragos de Gavà, muy codiciados también, y las cerezas de Sant Climent, protagonistas en la primavera del famoso Festival de la Cereza que se celebra en esa población. Esto que tenéis aquí justo detrás mío es el puente de Nelson Mandela, un puente relativamente moderno que se ha hecho para conectar el Prat de Llobregat con la zona de Mercabarna, que está al otro lado del río. Mercabarna es el gran centro logístico de la alimentación de Barcelona. Prácticamente todo lo que entra en los supermercados y en las tiendas de Barcelona pasa en algún punto por Mercabarna. Hablamos de miles de metros cuadrados dedicados a la logística, a la distribución y a la venta al por mayor de alimentos. Precisamente por Mercabarna se celebra una carrera muy curiosa que transcurren dentro de las diferentes paradas del mercado de Mercabarna. No he tenido la oportunidad de correrla, pero sin duda es una de las que me llaman más la atención. Tomamos un pequeño descanso, llegamos al kilómetro 36 y vamos a aprovechar este momento aquí en la ribera del río Llobregat para dejar un pequeño Lock of Love,
y darle así un pequeño punto más de recuerdo a esta ruta de amor que estamos haciendo junto con el 4246. Amigos, llegamos ya a las 12 del mediodía. El calor ahora mismo es muy intenso, en torno a los 36 grados. Así que vamos a intentar acabar estos últimos 7 kilómetros que nos quedan y llegar al final de este capítulo del Baix Llobregat. Venga, que ya cruzamos de nuevo el río, volviendo hacia Cornellà, y justo aquí, en este punto donde acaba el Prat y empieza Cornellà, encontramos el RCDE Stadium, el estadio del Real Club Deportivo Español. El Español, un club con más de un siglo de historia, con múltiples títulos, entre ellos 4 Copas del Rey, juegan sus partidos aquí, en este estadio de más de 40.000 espectadores, construido en el 2009 para reemplazar el antiguo estadio de Sarrià. Venga, que ya caminamos por el centro de Cornellà, la penúltima estación del viaje. Estamos aquí, en la plaza de la iglesia, con la iglesia de Santa María justo detrás nuestro. Cornellà, un núcleo primordialmente agrícola durante la Edad Media, pero que con el crecimiento de Barcelona se convierte en uno de los principales conglomerados industriales de la zona metropolitana. El núcleo antiguo, que está estructurado en torno al castillo que hemos visto hace un momento, un castillo que hoy está muy bien restaurado. Ahí estamos atravesando este barrio de las Aigües de Cornellà, que como podéis ver empieza a estar cerrado al tráfico, y es que precisamente aquí, por el recorrido de la Nacional 340 que atraviesa aquí Cornellà y Sant Joan d'Espí, pasará en aproximadamente 3-4 horas el recorrido del Tour de Francia. Arranca desde la ciudad de Barcelona. Ayer tuvimos una contrarreloj por equipos a lo largo de las calles de la ciudad de Barcelona, y hoy la segunda etapa atravesará el Baix Llobregat para entrar de nuevo en la montaña mágica de Montjuïc. Trambaix, que es el tranvía del Baix Llobregat, es un ferrocarril ligero que conecta principalmente las ciudades del eje del Llobregat con el centro de Barcelona a través de la Diagonal. Un trambaix que recientemente ha sido expandido y ahora ya conecta incluso con el centro de Barcelona. Ya estamos de vuelta en Sant Joan d'Espí, como comentábamos, varios elementos modernistas en el centro de Sant Joan d'Espí, como por ejemplo esta antigua casa de Can Negra. Casi 42 kilómetros ya, pero todavía nos queda un rinconcito para la última joya del recorrido de hoy. Aquí tenemos la Torre de la Creu, este pequeño palacete modernista creado por la brillante mente de Josep Maria Jujol, y como podéis ver, con estas curiosas cúpulas por la que se le conoce popularmente como la Torre de Lou. Vamos familia, 42 kilómetros, 250 metros, estamos ya en la distancia de maratón cubierta, y eso significa que el Baix Llobregat está también en la buchaca. 6 horas 58 minutos 11 segundos, tiempo bastante bueno, también con 2 asteriscos, uno positivo, es probablemente una de las etapas más llanas que hemos hecho, y el asterisco negativo, los 30 y pico grados que tenemos desde hace ya bastante rato, que nos está haciendo sufrir muchísimo. Despedimos el episodio de hoy, ya hemos cumplido los 43 kilómetros y medio del total de la ruta.
y lo hacemos en la mejor compañía. Hemos vuelto aquí a Caltete, estamos tomándonos un bañito aquí en su piscina para refrescar y para recuperar fuerzas en las piernas. El Vall Llobregat, sin duda, llanito, agradable de correr, con muchos senderos, prácticamente no hemos tocado asfalto en la primera parte del recorrido, así que nada, se cumplen ya 34 capítulos, no sabemos dónde nos va a llevar el 35, pero esperamos que sea algo un poquito más mordido. Mientras tanto vamos a disfrutar aquí de la buena cocina de este campeón que nos ha hecho hoy de unas tapitas, vamos a ver, que nos ha hecho hoy de huésped, así que muchísimas gracias. El 42 por 42 sigue, adelante y venga.